Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu generosa presentación. Quiero agradecer también el marco que nos puso el Daniel Haddad, porque eso facilita mi trabajo. Yo simplemente quiero decir cuáles son los orígenes de esa ausencia de vigencia del derecho humano a la propiedad en América Latina. Dedico estas reflexiones a la memoria de nuestro extinto presidente Carlos Alberto Montaner, quien en su libro sobre las raíces torcidas de América Latina afirmó, abro cita, América Latina jamás tuvo claro el concepto de la propiedad, porque sus instituciones llevan la impronta del mercantilismo, sistema que estuvo muy alejado de la libertad, cierro comillas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a poseer bienes por sí sola y en asociación con otros, y que nadie será privado arbitrariamente de sus bienes. Pero me pregunto, ¿es posible hacer valer este principio en regiones donde el marco cultural y las instituciones deslegitiman ese derecho permanentemente al tiempo que se diseminan y absorben los principios de la propiedad estatal? Un breve recuento de la historia de América Latina nos lleva a pensar que la región jamás ha reconocido este derecho, y ello explica que en 500 años exhiba economías parapléjicas y excluyentes y sistemas políticos inestables. 3 instantáneas de la historia regional probarán este acerto. Primero, partida de nacimiento. La región ingresa en las calendas de la economía política occidental mediante lo que fue quizás la más grande expropiación de la historia de la humanidad. Su santidad, el pontífice Alejandro VI, con su bula papal Intercetera, autoriza a España y Portugal a colonizar, convertir, esclavizar las Américas y sus pueblos nativos. Si fuésemos a hacer una valoración del tamaño y volumen de la expropiación contra las naciones del continente, sería más o menos similar al Producto Interno Bruto actual de la Unión Europea, que asciende a 15.8 trillones de euros. Segunda instantánea de la historia latinoamericana. Independencia. Durante el proceso de separación de España y de Portugal ocurrieron aproximadamente 100.000 expropiaciones en la región en un espacio de 30 años. Esto significa que en las 5 regiones que comprendían el territorio americano hubo casi 700 anuales durante 30 años consecutivos. Es decir, que las flamantes élites económicas de las nuevas naciones se formaron bajo un ambiente de total irrespeto a la propiedad privada. Esas élites, gracias a la cultura mercantilista imperante, se han proyectado hasta el presente con pequeñas transformaciones de corte gato-pardiano. Tercera instantánea, las repúblicas. A partir de las postrimerías del siglo XIX, las naciones de América, salvo Cuba, inician su vida independiente. Salvo Brasil, la anarquía que se instauró durante el proceso de independencia tuvo como desenlace gobiernos de fuerza. En lo económico sobrevino una depresión profunda que se agravó por la ausencia de inversión extranjera, que al no tener seguridad jurídica alguna sobre quién era dueño de qué, prefirió colocar sus recursos en otros destinos. Tuvieron los empobrecidos gobiernos que recurrir a préstamos extranjeros que al no poder pagar desataron conflictos internacionales en México y en Venezuela notablemente. A lo largo de este proceso, la propiedad no pareció ser algo con lo cual las élites de América Latina simpatizaran demasiado. Y esta antipatía sigue viva en el cuerpo del socialismo del siglo XXI, que practica las expropiaciones a granel. Tal es el caso de Cuba a partir del 59, Venezuela a partir del 2002, Bolivia a partir del 2005, y México, que es el veterano, empezó en 1932, hubo una época donde pararon las expropiaciones y ahora en el 2022 y el 23 retomaron la tradición, con gusto. No existe, por tanto, en la conformación de la ADN de América Latina un solo cromosoma que incluya la propiedad privada. En contraste, aquellos países que vivieron la Ilustración generaron una cultura de respeto a la propiedad privada y, por tanto, instituciones para asegurar su vigencia. Adam Smith, por ejemplo, insistió en que los seres humanos había que dejarlos en libertad para construir su propia felicidad, de manera que este esfuerzo repetido por el número de habitantes generase el bienestar común. El señor Smith y sus seguidores, entre los cuales se contaban los padres fundadores de esta nación,
Consideraban, por lo tanto, la propiedad privada como derecho humano. Para percatarnos de ello, solo es necesario recurrir a una cita de la reunión de Filadelfia, abro comillas. Son los privilegios de la propiedad privada los que le dan sentido al derecho, al producto del trabajo de uno, privilegios que los hombres siempre han considerado instintivamente como pertenecientes a ellos, casi tan íntima e inseparablemente como sus propios cuerpos. Cierro comillas. En contraste, nuestros republicanos se trasnocharon pensando cómo restringir el derecho a la propiedad y cómo asegurarse que el Estado fuese el propietario de los recursos naturales, porque el Estado es penetrable y es manipulable. También pensaron en cómo crear monopolios generadores de renta para las élites. Yo los reto a todos los presentes a que se encuentren una cita similar a la de Filadelfia en ninguna de las discusiones de los patriotas latinoamericanos. Así estamos entonces, 200 años después de la independencia, observando una región cuya economía es incapaz de absorber la mano de obra que produce. Los empresarios son incapaces de competir en ninguna parte del mundo, excepto en la propia América Latina, donde cierran acuerdos proteccionistas con los gobiernos, y los ejércitos son incapaces de garantizar la seguridad de las fronteras y la estabilidad. Afortunadamente vienen tiempos de cambio y con esto termino. Así como la imprenta abrió el camino de la ilustración, la Internet está abriendo el camino de la ruptura de las estructuras institucionales que aprisionan a una región atrapada por la prolongación del medievo. La mala noticia, sin embargo, es que así como en el siglo XVI la imprenta provocó un periodo de anarquía que culminó con la paz de Westfalia, la Internet está provocando anarquía en América Latina y en el mundo. Pero ese periodo será seguido por una recomposición del Estado-Nación y de estabilidad política y crecimiento económico, en que veremos caer el principio de que los recursos del subsuelo son del Estado, donde los empresarios van a tener que pagar impuestos y competir, y las instituciones académicas se van a tener que distanciar de Cervantes para acercarse más a los señores Tim Cook y Elon Musk. Gracias. Muchas gracias.